y el gozo que en realidad hay en nuestra vida. Cántele con el corazón porque el único que le escucha es el Señor. Esta canción dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que eso sea nuestra realidad. No importa lo que venga, mientras el gozo del Señor es nuestra fortaleza, estamos con Él. Acompáñenos. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú amar. Si tienes ese gozo puedes perdonar. Y su gozo sin medida Él me da. Él me da agua de vida, sed no tengo más. Él me da agua de vida, sed no tengo más. Él me da agua de vida, sed no tengo más. Y su gozo sin medida Él me da. Hermoso. ¿Saben qué día es hoy? ¿Qué día es? 13. Entonces, tiene que leer Proverbios 13. ¿Sabía que hay justo proverbios para cada día de la semana? Y Proverbios 13 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino. Sigamos cantando. El Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando el salmista David hizo este salmo, porque él escribió todos los salmos, él también tenía momentos de pesadumbre, de dolor. Fue un hombre como nosotros, pero él tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Dice esta letra, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Acompáñenos a cantar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada
me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Oyó, nada, nada nos va a faltar, especialmente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Podemos gozar de la paz en medio de tantos problemas que podemos tener. Si le entregamos a Dios el problema y nosotros gozamos de su paz. Seguimos cantando. Nuestra siguiente canción es He decidido seguir a Cristo. Qué hermoso que los que estamos aquí en realidad hemos decidido seguir al Señor. Acompáñenos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El reina vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso debe ser una realidad en nuestras vidas. No volvemos atrás. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Muy bien, entonces vamos a dar gracias a nuestro Dios por estar aquí y porque nuestro pastor Marcelo nos da la palabra. Oremos. Padre eterno, tú eres soberano en esta iglesia, en nuestras vidas, en el Ecuador, en todas partes del mundo. Y te alabamos, te adoramos por tu grandeza, porque tú eres el Todopoderoso. Este servicio lo dedicamos a ti, para tu honra y tu gloria. Y pedimos sabiduría para nuestro querido pastor Marcelo, que tú lo inundes de tu palabra para que él pueda hablar con denuedo. Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Muy buenos días. Bendiciones a todos. Quiero animarles a terminar los últimos miércoles de este primer ciclo más puntuales. ¿Sí? Más puntuales. Les comento que el Círculo de Oro venían poquitos a las 10 de la mañana y les reté a ser más puntuales y ahora empezamos casi con 40 personas puntualmente. ¿Sí? Así que yo creo que si ellos lo lograron, nosotros también lo podemos hacer. ¿Cómo enfrentar las dificultades? Es el tema de esta mañana. ¿Cómo enfrentar las dificultades? Y yo quisiera que usted, por favor, piense en la siguiente oración o complete la siguiente oración.
Mi vida sería mucho más fácil si, puntos suspensivos. ¿Sí? Piense, mi vida sería mucho más fácil si hubiera estudiado tal cosa. Mi vida sería mucho más fácil si fuera soltera, soltero. Mi vida sería más fácil si tuviera dinero. ¿Cómo terminaría usted la oración? ¿Su vida sería mucho más fácil si no hubiera problemas? Mi vida sería mucho más fácil si no tendría que lidiar con otras personas que tienen dificultades. ¿Ah? Siempre estamos pensando que nuestra vida sería mucho más fácil si tan solo no habría aflicciones. Pero Romanos, el capítulo 5, el capítulo 3, nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente, Romanos el capítulo 5, el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Otra versión de la Biblia dice, si vienen aflicciones a nuestras vidas, podemos regocijarnos también en ellas porque nos enseñan a tener paciencia. Y en estos días donde aparecen las dificultades, las aflicciones, lo que menos tenemos es paciencia. ¿Sí? No me vengas con otra cosa, no me vengas con un problema más, con una dificultad más, porque todo lo que tengo ya es suficiente. Y lo que menos tengo es paciencia. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que aflicciones vamos a tener siempre en nuestras vidas, aun que seamos cristianos. Y que debemos desarrollar la paciencia. Hay una frase por ahí, algunos dicen que la paciencia no es la habilidad para esperar, sino es la habilidad para mantener la actitud correcta mientras espera. ¿Sí? La paciencia no es solamente tener la habilidad para estar esperando que pase el tiempo, ¿no? Sino tener la actitud correcta mientras espera. Mientras espera. Y estamos esperando un milagro. Todos tenemos dificultades. Usted tiene dificultades. En casa hay dificultades. Los hijos traen dificultades muchas veces. Hay dificultades en el país. Yo tengo dificultades. Tenemos dificultades como padres, como esposos, como trabajadores. Hay dificultades, pasamos aflicciones. Pero el gran reto que también nos plantea en Juan, el capítulo 16, el verso 33, dice, en este mundo pasaremos aflicciones, pasaremos angustias, tendremos dificultades, pero, ahí viene el pero debemos animarnos. ¿Hay dificultades? Sí, pero debemos animarnos. Debemos animarnos porque Jesús dice, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y Dios no quiere vernos a nosotros vencidos. Y el gran reto es animarnos. Y vamos a animarnos con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Así que en el bosquejo vamos a ver tres pasos importantes para enfrentar las dificultades. Las dificultades. El número 1, ¿sí? Hay que determinar la razón. La razón. Cuando hay una dificultad, hay que determinar la razón. ¿Y cómo determino la razón? Debo preguntarme, ¿sí? Debo preguntarme qué causó esto. ¿Por qué llegué a esto? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué estoy en esta dificultad? Cuando hay una dificultad, debo enfrentar las dificultades primero preguntándome qué es lo que causó todo esto. ¿Qué es lo que causó una infidelidad?
¿Qué es lo que causó una enfermedad? ¿Qué es lo que causó una crisis, una quiebra económica? Debo preguntarme por qué estoy donde estoy. Y sabe que no es fácil tener la respuesta a esto. Porque en medio de la dificultad nos hacemos muchas preguntas y es difícil encontrarlas. Pero el Salmo 73, 16, abra su Biblia por favor, el Salmo 73, 16. Dice así: cuando pensé saber esto, fue duro para mí mi trabajo. Dice una versión, la Reina Valera. Otra versión dice: traté de entender esto, pero resultó muy difícil, pues entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí. Nuestras dificultades, ¿por qué? Por razón estoy donde estoy. Si estamos inmersos en la dificultad, va a ser muy difícil encontrar la respuesta. Necesitamos ir al santuario de Dios, necesitamos ir al altar de Dios, acercarnos a Dios para que Él nos ayude a entender lo que estamos pasando. Y solemos cometer errores, solemos escuchar algunas cosas raras, extrañas de lo que debemos hacer. Y para eso les voy a animar a que leamos o que pongamos atención, por favor, prestemos atención a Hechos 27. Voy a dar lectura, no a todo el a todo el capítulo, son 44 versículos, ¿sí? Usted lo puede revisar en casa. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero quiero que preste atención. Voy a repetir luego algunos textos claves de esta historia, pero es importante que escuchemos. Pablo estaba preso, el apóstol Pablo estaba preso, estaba detenido e iba a ser llevado, trasladado delante del César por medio de un centurión, juntamente con otros soldados. El centurión, quien lo resguardaba, quien lo tenía preso, detenido, lo iba a trasladar junto con otros prisioneros hacia otro sitio, hacia Italia. Entonces aquí vamos a escuchar algunas cosas, ¿no? Hechos, usted me puede seguir en el capítulo 27 de Hechos. Dice así la palabra del Señor: cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo, pongan atención desde el verso 9, así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da
al suroeste y al noroeste y pasar allí el invierno. Verso 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave, creyeron que podían seguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado noreste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos el fin de toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Verso 27. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento de escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos un total de 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar al barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra,
y de los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esa manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. Qué historia, ¿no? Qué historia. Centurión trasladando a unos prisioneros en barco, y el barco empieza a tener problemas. Después de algún viaje, enfrenta tormentas, vientos, olas, con 276 personas dentro del barco, entre ellas Pablo. Y aquí sucede algo especial, ¿no? Sucede algo especial. Y se dan 3 errores comunes. El primero de ellos, puede anotar en su bosquejo: escuchamos malos consejos. Estamos hablando de cómo enfrentar una dificultad y vemos que el primer paso para enfrentar la dificultad, debo determinar la razón, por qué estoy aquí, cómo llegué a esto, qué es lo que causé. Y puede haber 3 cosas que me llevaron a eso: haber escuchado malos consejos, número 1. Y vemos en Hechos el capítulo 27, el verso 11, que el centurión, en lugar de hacerle caso a Pablo, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Miren, en medio de una dificultad es muy importante escuchar consejos de otros, pero no consejos cualquiera, sino buenos consejos. Llegamos a tener dificultades por haber seguido el mal consejo. Y hay gente que siempre nos está dando señales de las cosas que están pasando y nosotros hacemos caso omiso a eso. Ese es un error común, escuchar malos consejos. Otro error común: hacemos lo que hace la mayoría. Versículo 12, Hechos 27:12. Dice: como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió seguir adelante. Nos metemos en problemas, en lugar de escuchar buen consejo, hacemos lo que la mayoría hace. Y muchas veces la mayoría no está siguiendo la instrucción de Dios. ¿No? Vemos que la gente compra como loco, consume, ¿no? Y le da la tarjeta de crédito hasta que se derrita. ¿Por qué? Porque todo el mundo compra. Porque todo el mundo quiere aprovechar las ofertas. Hacemos lo que hace la mayoría y luego nos vemos metidos en dificultades. Tercer error: nos basamos en las circunstancias. El versículo 27, versículo 13. Cuando empezó a soplar el viento, creyeron que podían conseguir lo que querían. ¿Sí? Los que estaban en el bote decidieron, la mayoría, y ellos creyeron que podían hacer lo que querían. Nosotros nos metemos en problemas por el tercer error: basarnos en las circunstancias. Nos imaginamos, ¿sí?, que la situación va a cambiar, va a mejorar. Y resulta que por no escuchar, por hacerlo la mayoría, hacemos más complicada la situación. Por hacer lo que queremos. Punto número 2. Para enfrentar la dificultad. El 1, determina la razón. Punto número 2, hay que determinar el resultado. ¿Sí? Determina el resultado. Y para eso debemos preguntarnos: ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda con esto? ¿Por qué tengo tantas dificultades? ¿Por qué hay tantas situaciones adversas en mi vida?
Leamos por favor Romanos, vamos otra vez a Romanos, el capítulo 5, el verso 3 y 4, ¿sí? El que leí al inicio. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. ¿Sabe que el sufrimiento produce perseverancia? Las dificultades traen paciencia. Y la paciencia, ¿sí?, nos enseña todo, ¿sí? Todo lo que nos pasa es para enseñarnos algo de lo que debemos aprender. Dios quiere que nosotros entremos en un proceso para aprender. En la versión NBI dice, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. De Romanos 5, los versos 3 y 4. ¿Qué es perseverar? ¿Sí? Cuando hay una dificultad, yo debo preguntarme qué es lo que Dios quiere que yo aprenda. Y Dios quiere es que usted se mantenga firme y constante en su fe. No solamente en su fe, sino en su forma de ser y en su forma de obrar. Esto es importante. Miren, que hay personas que son lindas, son chéveres cuando no tienen problemas. Pero aparece una dificultad, aparece un problema, les cambia el carácter, desaparece la fe y dejan de hacer lo bueno que hacían. Y el Señor dice, no, mira, tú eres una nueva persona, tú eres transformado y si tienes dificultades no tienes por qué cambiar tu fe, tu carácter, tu manera de ser ni tu manera de obrar. Tienes que perseverar. La circunstancia no puede venir a desconfigurarme el día. La dificultad no puede cambiarme lo que Dios me hizo, como Dios me hizo. Tengo que perseverar. ¿Qué significa con entereza? Significa que yo debo fortalecerme. La dificultad que estoy pasando significa que Dios quiere fortalecer mis decisiones y mis ideas. He decidido seguir a Cristo cuando todo está chévere. Viene una dificultad, me voy a salir de la iglesia. No creo en Dios, creo en cualquier otra cosa. Y buscamos plan B, plan C, plan Z. Dios quiere que tengamos entereza, que nos mantengamos en nuestras decisiones. Si usted dijo voy a decidir a Cristo, no le dijo voy a decidir solamente si me bendices, si me respondes de manera rápida. Usted debe mantenerse en la decisión y en la idea, ¿sí?, que usted propuso en su corazón. Perseverar, tener entereza. Si tengo entereza, entonces va a mejorar mi carácter. El carácter es mi personalidad puesta a prueba para que me diferencie de los demás. Esto es importante y ahí se ve una persona de carácter. Hay personas que se cortan el dedo y sienten que van a morir desangrados. Y son trágicos, ¿no es cierto? Y sale su carácter, no, Dios me abandonó, me voy a morir. Y hay personas que sufrieron tremendos accidentes, que están hospitalizados y no han cambiado su personalidad. Tienen carácter y se diferencian del resto. Porque puede estar abollado, despostillado el cuerpo, pero su esencia permanece. Y muchos estamos perdiendo la esencia por las circunstancias y por las dificultades externas. Cuando viene el carácter y mantengo mi personalidad, entonces aparece el proceso final, que es la esperanza. Y la esperanza es tener la certeza de que la dificultad es momentánea y que la esperanza viene a través de una promesa de Dios
que me cambia de página, que la adversidad pasa y que llegan tiempos más favorables a mi vida. Si no tengo palabra de Dios, si no tengo esperanza, no voy a tener una expectativa de una situación más favorable para mi vida. Si usted no tiene a Dios en su corazón, usted no va a aprender nada en medio de una dificultad. Entonces, la dificultad sucede para el Señor trabajar lo interno de nosotros. Y no debemos decirle a Dios, ¿por qué? Sino, ¿para qué? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda con lo que estoy pasando ahora? Una persona que no tiene esperanza es porque ha caído en la desesperación. Si usted está desesperado, desesperada, es porque usted ha perdido la esperanza. La desesperación es la pérdida total de la esperanza. Si usted anda desesperado, es porque perdió completamente la esperanza. Y quien pierde la esperanza es porque perdió el carácter, porque no tiene entereza, porque no sabe perseverar, porque no tiene palabra de Dios para agarrarse, para flotar. Y déjeme decirle, ¿no? Acabamos de cantar, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No escucho, perdón. ¿Podemos prender este micrófono? Gracias, Odette. Por favor, no escucho. Y si nuestra esperanza se vuelve en resignación, ¿Perdón? se vuelve en resignación todo lo que nos pasa. Ya, muy bien. Vamos, le respondo más adelante, ¿ya? La esperanza en resignación. Resignarse es aceptar lo que está pasando. Tengo dificultades y ahí me voy a quedar. Me resigno a lo que vino. Pero esperanza es tener la confianza que la palabra de Dios viene a mi vida para dar vuelta a la página a la resignación. Es decir, la esperanza diluye la resignación. No tengo trabajo, me resigno a no tener trabajo. Pero la esperanza viene a través de la palabra del Señor, y el Señor me dice que Él no me dejará, que Él no me abandonará, que Él provee conforme a sus riquezas en gloria, que su mano me sustenta. Si yo no tengo palabra de Dios, me quedo estacionado en la resignación de lo que estoy pasando. Pero si yo tengo palabra de Dios, entonces tengo esperanza. Y la resignación se va a ir diluyendo. Permítame avanzar. Dice que cada tormenta es una escuela. Ojo, cada tormenta es una escuela. Cada prueba es un maestro. Cada experiencia nos educa y cada dificultad es para nuestro desarrollo. Las personas que tienen más dificultades son las personas que más crecen, que más maduran. Son las personas que han transitado dificultades, personas que tienen carácter más firme, que tienen más fe, porque pasaron la escuela de la tormenta, tuvieron a la prueba como maestro y fueron educados a través de la experiencia. El tercer punto, la actitud. ¿Cómo enfrentar la dificultad? Determinar la razón, determinar el resultado y debo determinar mi actitud. Hay dos maneras únicas para enfrentar la actitud. Debo preguntarme, ¿cómo debo reaccionar? ¿Cómo debo reaccionar? Hay dos cosas. ¿Enfrento de manera incorrecta las dificultades o enfrento de manera correcta? ¿Cómo enfrento de manera incorrecta? Número uno, cuando pierdo el rumbo. Escriba, por favor,
una actitud incorrecta para enfrentar las dificultades es: no pierda usted el rumbo, no pierda el rumbo. Hechos 27:15 dice, miren, la historia de Pablo siendo trasladado como prisionero. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Muchas personas que están pasando dificultades se dejan llevar a la deriva, pierden el rumbo por lo que se venga, ¿no? Lo que se venga. Y eso es tomar una actitud incorrecta frente a una dificultad. Dejarme llevar por problema tras problema, por dificultad tras dificultad. Otra actitud incorrecta es: no te despojes. Versículo 18. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza con nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Los prisioneros tenían comida, venían olas, tormentas, vientos, se dañaban todos los elementos del barco y en su desesperación empezaron a botar comida, empezaron a botar lo que les servía. Parte de la carga se iba a lo que valía. La desesperación nos puede llevar a tomar peores decisiones. Y finalmente, la actitud: no te desesperes, por favor, no te desesperes. ¿Usted no ha llegado a decir como dijeron en el versículo 20? Como pasaron muchos días sin que apareciera el sol ni las estrellas, la tempestad seguía arreciando. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Usted también y yo creo que hemos pensado: de esto no nos salva nadie. Lo que estoy pasando no nos salva a nadie. He perdido la esperanza. No veo el sol, veo todo negro, no veo una estrella, todo está adverso, todo es oscuro. Perder toda la esperanza. La actitud incorrecta entonces es desesperarme. No se desespere. No se deshaga lo que usted tiene y no pierda el rumbo. Esa es una actitud incorrecta frente a las dificultades. Y vamos a ver la actitud correcta frente a las dificultades. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Debemos reconocer y confesar nuestra parte. Escriba, por favor, en el bosquejo. En la actitud correcta frente a las dificultades hay 3 líneas. La primera: confiese, reconozca su parte. Reconozca y confiese su parte. Hay personas que son honestas y dicen: tengo una dificultad y esta dificultad es porque yo aporté a este problema, a esta dificultad. Uno tiene que analizar y decir: ¿cuál fue mi parte? ¿Cómo yo contribuí para que estemos ahora en tamaña dificultad? Y el Señor lo que quiere es que nosotros reconozcamos nuestra parte. Mire lo que dice Proverbios 28:13. ¿Tiene Biblia, mi estimada Norma? ¿Sí? ¿Usted tiene el micrófono? No, ya devolvió. Pero quisiera que usted lea Proverbios 28:13. Gracias. Busque también, por favor, usted en su Biblia. Tienen varias versiones. El que oculta sus pecados no prospera, pero el que confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia.
Amén. Otra versión dice, mire, que el que encubre sus pecados no prospera. Quien tapa su parte, quien no confiesa su error, gracias, quien no confiesa su error, quien no admite que hizo mal, nunca dice, ¿sí? Si no establece su falla, su error, su pecado, no prosperará. Pero el que confiesa y abandona lo malo que está haciendo, hallará misericordia. Entonces, la actitud correcta frente a una dificultad es decirle: Dios, perdóname porque yo en esto me equivoqué. ¿Por qué mi marido está tan endeudado? Él iba y traía las cosas. A lo mejor usted le exigía demasiado. Entonces hay que reconocer nuestra parte y decirle a Dios: te confieso porque quiero ser prosperado. Pero también abandono esa actitud de exigencia. Confieso y tengo que abandonar eso para hallar misericordia. Otra actitud correcta frente a las dificultades está en el Salmo 29:11. Salmo 29:11 dice así: el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Con la paz. No hay nada más importante, y yo quisiera que usted piense en esto. Lo que le pasa a usted no es tan importante como lo que pasa en usted. ¿Sí? Repito, lo que le pasa a usted no es tan importante como lo que pasa en usted. Voy a poner mi caso. Lo que pasa a Marcelo, ¿sí? Lo que me pasa a mí no es tan importante como lo que pasa en mí. Mis circunstancias no son, mis dificultades no son tan importantes como lo que Dios está trabajando en mí. Y en mí está trabajando paciencia, perseverancia, entereza, carácter, esperanza. Eso es lo más importante que el Salmo 21 me da. El punto número 2, me ayuda a enfrentar la dificultad. La actitud correcta para enfrentar la dificultad es con paz, sabiendo que no importa lo que esté pasando afuera, lo que importa es lo que está pasando acá adentro. Dentro de mí, ¿qué es lo que está pasando? Y la única manera de lidiar una tormenta es enfrentándola. Después de la tormenta viene y muchos quieren paz sin tormenta. No se puede tener paz si no hay primero tormenta. No se puede tener esperanza si usted no aprende de las dificultades, de las circunstancias de su vida. Y finalmente, la actitud correcta frente a las dificultades: reclame una promesa de Dios para su vida. Hechos 27:25 termina diciendo: así que Pablo dijo: señores, ánimo. A los que estaban en el barco: ánimo, confío en Dios que sucederá tal como me dijo. Esto es interesante y termino porque se va el tiempo. Voy a resumir. Pablo con unos prisioneros siendo trasladado a otro lugar en un barco. El barco sufre tempestades. Pablo, el único que habló y les dijo a todos, al centurión, ¿sí? Al centurión, le dijo al timonel y al dueño del barco: miren, yo les recomiendo que mejor nos salgamos, nos salpemos, que el clima no está bien. Y nadie le hizo caso. Y fueron en navegación y se metieron en dificultades. Pablo les advirtió: podemos morir todos, podemos perder lo que estamos llevando, nos puede ir mal.
Sin embargo, hicieron lo que la mayoría decidió. Luego viene la tempestad y manda el Señor un ángel a Pablo y le dice: mira, tú vas a llegar donde el emperador. No vas a morir tú y no va a morir nadie. Pero tú, que estás dentro del barco, tienes que darles ánimo y yo voy a cumplir mi palabra. Todos estamos en el barco, queridos hermanos. El barco es la esperanza que tenemos en la palabra del Señor. Vino el ángel del Señor y no calmó la tempestad, no paró el barco, no hizo nada, los problemas seguía la tormenta. Pero le habló a Pablo. El Señor nos puede hablar, nos puede decir algo, pero tenemos que seguir enfrentando la dificultad, el problema y la circunstancia. El barco se hizo pedazos, se dio contra las rocas, se destruyó. Toda la gente de la desesperación quería botarse del barco. Pablo le dijo a Julio, al centurión: mira, por favor, no dejes que nadie se bote, porque los que se botan van a morir, pero los que se queden, ellos no van a perder ni un pelo. El centurión aceptó. 276 personas estuvieron en el barco. Cuando estuvo a punto de hundirse la embarcación, dio la orden el centurión: los que saben nadar, bótesen, con el temor de que se escapen, ¿no? Bótesen y sálvesen. Los que no, agárrense de maderas, de pedazos del bote. Y también salieron. Pero Pablo fue utilizado por el Señor para animar, para dar palabra de Dios y para no botarse del bote. Tenemos dificultades en la vida, anime, hable del Señor y no se bote del bote. Hay gente que se está divorciando porque la economía no está bien. Entonces, como no me puedes mantener, me boto del bote y me voy. Hazte cargo de los hijos, de la casa, de las deudas, la hipoteca, etcétera, etcétera, y me voy. No se bote del bote. Manténgase frente a la dificultad. El Señor le va a hablar y el Señor dice: yo voy a hacer lo que te dije. Qué lindo ser usados como Pablo. Entonces, un milagro puede suceder en nuestra casa si tan solo nosotros dejamos la desesperación y cambiamos por esperanza. Y lo único que puede traer esperanza a nuestra vida es conocimiento de la palabra. Cada texto de la Biblia es ese bálsamo, ese pedazo de madera el cual nos podemos agarrar y flotar. Y el Señor nos llevará a tierra firme. El Señor nos llevará a tierra firme. Si usted está angustiada, si usted está desesperada, si usted está llena de dificultades, no se fije en lo de afuera. Empiece a examinarse en usted por dentro. Señor, ¿estás trabajando mi paciencia, mi entereza, mi carácter, mi esperanza? ¿Qué me hace falta? Quizás a lo mejor nos hace falta confesar nuestra parte, hallar el perdón de nuestros pecados, y el Señor entonces dice: cambiará la situación, prosperaremos y seremos hallados en misericordia. Pensé que ibas a fracasar con tu dificultad, pensé que ibas a ir preso, te iban a matar y te ibas a morir. Y te veo bien. El Señor es el que da misericordia. Mientras no nos botemos de su barca, no reniegue la fe, no abandone a Dios, no dé la espalda a Jesús. Por más dificultad que venga, no se aleje de Él. Que Dios nos bendiga.